que hay cosas que Dios tiene que santificar, que hay cosas que Dios tiene que quitar, porque es que no te falta nada. Más bien, y lamentablemente, nos están sobrando cosas que no se están alineando al diseño original de Dios. Entonces, allí es donde Dios viene, nos toma, nos procesa y empieza a quitar para dejar única y exclusivamente su preciosa, perfecta obra de arte que eres tú y que soy yo. Vivimos en un mundo que nos valora sí o sí por nuestros logros, por nuestros méritos, por lo que tenemos, por nuestra capacidad, inclusive hasta por nuestra apariencia física. Y es que pues sí, lamentablemente estamos viviendo en un mundo al que a lo malo llama bueno y al que a lo bueno llama malo. Y cada día tenemos que enfrentarnos a un sinfín de filtros o a un sinfín de medidas que tenemos que cumplir o que tenemos que requisitos que tenemos que llenar para poder ser mínimo o medianamente aceptable en la sociedad. Y es que lamentablemente actualmente la sociedad está atravesando una crisis identitaria terrible, bárbara, tremenda. Yo creo que nunca antes se había visto una crisis como la que estamos viendo ahora, una crisis que no respeta edades, que no respeta géneros, que no respeta posición social, que no respeta creencias, que no respeta absolutamente nada. Y como cristianos nos hemos visto lamentablemente involucrados o hemos sido parte o partícipe de esta crisis de identidad. El desconocimiento de quién realmente o de quienes realmente somos nos ha afectado tanto que ha distorsionado en gran parte o en alguna manera la imagen que tenemos de Dios y la imagen que tenemos nosotros de nosotros mismos. Y fíjate algo, quiero compartir hoy contigo algo que Dios ha tratado y sigue tratando. No te creas que pues ya terminó, no, Dios sigue tratando. Y quiero contarte, aparte de que es desde la palabra de Dios, también un poco desde mi experiencia, lo que ha sido este andar en el Señor. Y es que hoy vamos a estar hablando acerca de la identidad del cristiano. ¿Qué somos? ¿Cuál es nuestra identidad? ¿De dónde viene nuestra identidad? ¿Qué es lo que Dios necesita o qué es lo que Dios quiere que cada uno de nosotros alcancemos? ¿O cuál es la medida o cuál es el estándar? ¿O qué es lo que tenemos que hacer para saber de dónde venimos? ¿Cuál es el propósito? Pues bueno, vamos a conversar todas estas cositas y te voy a compartir también un poquito de mi historia personal en este episodio y pues bueno, vamos a estar hablando, vamos a estar conversando y como ya estamos listos, como ya estamos preparados, te doy la bienvenida una vez más. Bienvenida, bienvenido. Ya sabes que este es un espacio directamente del corazón de Dios, especialmente para tu vida, para que puedas ser edificado, para que puedas sentirte amado y para que puedas entender y saber que Dios está contigo en los momentos buenos y también en los momentos malos. Yo soy Diana y esto es Alma Mía Podcast. Si vamos a hablar de identidad, tenemos que ir al principio, tenemos que ir hasta el Génesis, hasta el inicio. Y en el capítulo 1, en el versículo 26, la palabra dice que Dios creó al hombre a su imagen conforme a su semejanza. Y aunque para muchos o para algunos imagen y semejanza quiere decir lo mismo, si nos vamos al original, al hebreo de la palabra, nos vamos a encontrar que la imagen nos habla de lo que nosotros podemos apreciar con nuestros ojos, es decir, la forma, los colores, las texturas, los tamaños, todo eso nos habla de una imagen. Y cuando hablamos de semejanza, es todo lo que es interno, nuestros pensamientos, nuestra creatividad, la forma en cómo nos relacionamos, todo como internamente funcionamos cada uno de nosotros. Y eso nos habla mucho de quién es Dios. Aún hoy podemos vernos y decir, somos un reflejo de lo que Dios es, aunque lamentablemente por causa del pecado hemos sido un poco distorsionados, ¿no? Pero pues bueno, Dios en su gracia y a través del sacrificio de Jesucristo en la cruz nos ha permitido seguir experimentando y seguir viviendo, ¿no? Conforme a su imagen y a su semejanza. Y fíjate algo, en la palabra en Efesios 2:10 dice que somos hechura suya, creados en Cristo para buenas obras. Ahora, la palabra hechura, y si vamos a su original, y como te darás cuenta, pues a mí siempre me gusta ir y buscar desde la raíz qué es lo que significa para evitar como esos errores, ¿no? De traducción o de interpretación. Si vamos al original del griego, en este caso, de la palabra hechura, nos habla que es una obra de arte perfecta. La palabra en el griego es poema o poema, y me perdonan la pronunciación aquellos que pues la conozcan perfectamente, yo solamente la leí. Pero de esa palabra poema
o poema viene o es la raíz de, para la lengua castellana, de poema. Es decir, nosotros para Dios o al Dios crearnos, Dios creó una obra de arte perfecta. Somos el poema de Dios. Cada uno de nosotros somos esa imagen de Dios. Somos el reflejo de lo que Dios es. Y es que para Dios y para el hombre es tan importante la identidad que fíjate que es una de las primeras cosas que el enemigo viene a destruir, inclusive desde que estamos en el vientre de nuestra madre. Desde que la mujer está embarazada, el enemigo empieza a atacar, bien sea en su identidad, estoy hablando, por rechazo, porque si es niña quiero que sea niño, o porque es niño entonces va a ser niña, ¿sabes? Distorsiona la identidad o la idea principal o la idea que Dios estableció, ¿no? El diseño original que Dios estableció, el enemigo empieza a distorsionarlo. Y para estudiar un poquito más esto, vámonos a ir al libro de Mateo en el capítulo 19, desde el versículo 13 al versículo 15, y allí nos vamos a encontrar un pasaje en el que describe a Jesús en un momento enseñando y de repente le traen a los niños para que ore por ellos y para que los bendiga. Y al ver esto, pues sus discípulos estallan y empiezan a regresar a los niños a sus padres. Y Jesús los reprende. Jesús les dice, no les impidan a los niños venir a mí, porque de los tales es el reino de los cielos. Y te cuento un poquito el contexto como para que entendamos qué es lo que está sucediendo en ese momento. Fíjate, para ese momento de la historia, para los judíos, los niños eran considerados como personas incompletas, es decir, no eran adultos que podían dar o que podían hacer algo importante. Eran personas que no tenían voz, eran personas que estaban incompletas, pues en todo el sentido de la palabra, incompletas, no eran importantes. Y para sus discípulos, el tiempo de su maestro era valioso, es decir, ellos no hicieron esto como con una mala intención. Y guardar el tiempo y cuidar el tiempo para que él pudiera compartir de su conocimiento con adultos que ya tenían trayectoria, recorrido, que tenían experiencia y que tenían conocimiento previo, ¿no? Eran más importantes ellos que los propios niños para ese tiempo y a nivel social y cultural, así eran vistos los niños. Pero Jesús empieza a romper como estos esquemas y estas estructuras mentales y estas estructuras culturales y les dice, esto es erróneo, esto está equivocado, porque de los niños es el reino de los cielos. Inclusive, si nos vamos un poco más atrás en el mismo libro de Mateo, en el capítulo 5, en el versículo 3, allí en el Sermón del Monte, en las Bienaventuranzas, nos vamos a conseguir con ese fragmento que dice, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Fíjate, vuelve a hacer la misma afirmación. Ya no está hablando solamente de niños, sino de los pobres de espíritu. Y un poco más adelante, estamos saltando de un lado para otro, pero pues aquí te los voy dejando anotaditos, ¿no? Allí los vas leyendo junto conmigo. En el libro de Mateo, capítulo 18, del versículo 1 al versículo 4, hay una pequeña confrontación, una pequeña discusión entre los discípulos de Jesús. Y estos están allí diciendo o quieren saber cuál será el mayor de ellos en el reino de los cielos. Cuando Jesús los escucha, llama a un niño, trae a un niño, lo coloca entre ellos y les dice, si ustedes no se convierten como uno de ellos, como un niño, no entrarán al reino de los cielos. Otra vez Jesús vuelve a hacer la misma comparación entre los niños y el reino de los cielos. Y yo creo que esto en algún momento de tu vida ya lo habrás escuchado, que pues tenemos que ser como niños, imitar a los niños en cuanto a su sencillez, en cuanto a su dependencia a Dios, en cuanto a su vulnerabilidad y en cuanto a esa no necesidad de tener, de ser, de aparentar o de conseguir logros en los cuales poder como fundamentar su identidad, sino que los niños son niños y no están pendientes de esas cosas, por decirlo de alguna manera. Y esto lo entendió perfectamente Pablo. En Filipenses 3, versículo 8, y te lo voy a parafrasear, Pablo dice que todo lo que él tenía, todos sus conocimientos, toda su posición, todos sus logros, y Pablo fue educado a los pies de uno de los mejores maestros de la época. Dice que fue enseñado a los pies del maestro Gamaliel, imagínate. Uno de los mejores maestros lo enseñó. Tenía dos ciudadanías, tenía una facilidad de hablar y un hombre culto que pues todo su conocimiento y todo lo que él había acumulado durante tanto tiempo le podían servir para muchísimas cosas, pero él dijo, todo lo que tengo yo lo doy por basura, es decir, mi identidad no está en nada de lo que yo tengo, mi identidad no reposa ni en mis logros, ni en mi enseñanza, ni en mi educación, ni absolutamente nada. Mi identidad está en Jesús, porque yo lo que necesito es la excelencia de Cristo en mi vida, dicho en otras palabras. Lo único que necesito es a Jesús. Pablo entendió que allí en Jesús estaba su identidad.
Y esto me suena bastante parecido también a la historia del joven rico que conseguimos en el mismo libro de Mateo, en el capítulo 19, versículo 21-22, cuando este joven rico se le acerca a Jesús y le dice, Maestro bueno, yo he cumplido toda la ley. No, no hay nada que me falte por hacer, ya todo lo hice. Y Jesús se le queda mirando y le dice, ok, ya cumpliste todo. Ahora lo único que tienes que hacer es vende todas tus pertenencias, vende todas tus posesiones, dáselo a los pobres y sígueme. Y dice que ese joven tenía tantas, pero tantas posesiones que realmente no pudo deshacerse de todo lo que tenía, porque allí estaba su identidad. Ese joven, sin todas esas cosas, no era nadie. Y él sabía que no podía sentirse útil o valorado sin nada de eso que le había acumulado durante tanto tiempo. Y es válido, es muy válido. Muchas veces muchos de nosotros acumulamos tantas cosas y las acumulamos y las ganamos y las logramos con esfuerzo, con dedicación, con estudio, con sacrificio muchas veces, que de repente, sin querer y sin pensarlo, en eso estamos depositando nuestra identidad. Y sin ese título no somos nada. Si de repente yo digo, me preguntan, ¿y tú quién eres? Yo digo, soy doctora, porque fuera de eso no concibo mi vida. Fuera de eso no sé quién soy. Yo soy doctora. Y más allá de eso, no me veo como nada más. Entonces allí empieza un trato de Dios personal con cada uno de nosotros cuando nosotros dejamos que Dios o ser tratado por Dios o que Dios nos trate. Fíjate, así fue el caso de Moisés. Cuando Moisés le toca salir de Egipto, y te hago un repaso rapidito de 3 segundos, mentira, rapidito de la vida de Moisés. Dice que Moisés sí nació dentro del pueblo judío que estaba cautivo, que estaba esclavizado en Egipto. Y a los 3 meses, pues es echado a las aguas y la hija de Faraón lo rescata. Y desde los 3 meses de edad hasta sus 40 años de edad aproximadamente, Moisés fue educado en la cultura egipcia. Todo lo que él sabía, todo lo que él conocía, todas las cosas que él aprendió fue a la forma egipcia, no a la manera tanto de Dios, sino más bien a la manera del hombre, a la manera del mundo. Y eso nos ha pasado a todos, a cada uno de nosotros. Nosotros venimos con una enseñanza, con una cultura de casa, de sociedad, de entorno, de medios de comunicación, redes sociales. Traemos en nuestra mente como algo preconcebido, ¿no? De lo que supuestamente debería ser o deberíamos ser. Y cuando llegamos a los pies del Señor, Dios empieza un trato especial con cada uno de nosotros. Y es lo que hace con Moisés. Cuando Moisés está en el desierto, Dios empieza un proceso de deconstrucción en su vida. Es decir, empieza a quitar, empieza a sacar. Moisés, esto no sirve. Moisés, esto no lo puedo usar. Moisés, esto no eres tú. Moisés, y así empieza a ser Dios con cada uno de nosotros. Esto no te sirve, esto para nada te va a funcionar. No necesito que tengas esto, no te necesito con esto y con aquello y con aquello. Y a veces es doloroso porque son cosas que nos ha costado, son cosas que nos ha costado tiempo, esfuerzo, dedicación, y de repente, cuando vemos que Dios nos dice, allí no está tu identidad, y yo para nada necesito eso en tu vida para poder usarte, es como contradictorio o es como algo que es como un shock. O sea, Dios, esto es lo que soy, ¿cómo tú no vas a poder usar lo que soy? Pero Dios no está mirando lo que tú tienes como lo que eres, sino que Dios está mirando lo que Él hizo como lo que eres. Es decir, desde la eternidad tú fuiste hecho a imagen conforme a su semejanza. Y cuando nosotros perdemos el norte muchas veces de nuestra identidad, Dios empieza a hacer ese trabajo. Es decir, nos empieza a enseñar que nuestra identidad está en la eternidad. Nuestra identidad está desde cuando fuimos formados, desde cuando fuimos creados, a imagen y semejanza de Dios. El proceso en el que Dios nos lleva es en ese proceso, así como a Moisés en medio del desierto, y empieza ese proceso de quitar lo que nos sirve para colocar o para dejar en esencia lo que fuimos desde el principio de la creación, imagen y semejanza de Dios. Entonces, para recuperar nuestra identidad necesitamos, número 1, ser como niños, ser dependientes, ser vulnerables y no tener esa necesidad de justificarnos o de escondernos detrás de un título, detrás de una posición, detrás de un nombre, detrás de nada. Dios necesita que seamos sencillos, Dios necesita que seamos dependientes completamente de Él. Y esa es la primera parte. La segunda parte, Dios necesita que seamos como Moisés, que nos despojemos de nuestros conocimientos, que nos despojemos de esa identidad falsa, por llamarlo de alguna manera, que nos hemos edificado. ¿Cómo podemos hacer todo esto? Pues sosteniéndonos del invisible. Cuando Dios trata con la vida de Moisés en el desierto,
Este trato lleva a una dependencia completa y absoluta que podemos evidenciar en Hebreos 11:27. Dice, y no temiendo la ira del faraón, Moisés se sostuvo como viendo al invisible, es decir, descansó en Dios. Sus fuerzas descansaron en Dios y su dependencia empezó a estar en Dios y no en su posición, no en su estatus, no en su nombre, no en su linaje, por llamarlo de alguna manera, sino en Dios. Allí empezó a tejerse, a entramarse la identidad de Moisés. Después de haber sido todo en Egipto, para él terminó siendo un nada, pero ese nada a sus ojos era justo y exacto lo que Dios necesitaba para usarlo como instrumento de liberación para un pueblo que estaba clamando por libertad de la esclavitud. También necesitamos aprender a permanecer en Dios, es decir, no esperar a hacer, sino descansar, permanecer para dejar que Dios haga en nosotros y a través de nosotros, entendiendo que somos personas que estamos sujetas a pasiones, así como la palabra describe a Elías, que fue un hombre sujeto a pasiones, pero no habla de pasiones pecaminosas, no es que estemos sujetos a pasiones porque pecamos todos los días, no. Las pasiones que la palabra habla son nuestras emociones, ¿sí? Porque lloramos, porque nos entristecemos, porque nos alegramos, porque nos frustramos, porque nos cargamos, porque todas esas pasiones o esas emociones humanas, sumado a nuestra historia, son las que Dios va a santificar y a usar como materia prima para cumplir el propósito por el cual Él nos diseña. Hay algo súper importante y que llamó mucho mi atención, y es que cuando Dios llama a Moisés, por ejemplo, o a Pedro, ellos tenían su personalidad, tenían su temperamento, y esto es algo que Dios no modificó para poder usarlos. Dios no cambia lo que somos en esencia. Dios no va a suprimir, Dios no va a ir en contra de su propio diseño. Por ejemplo, la vida de Pedro. Pedro, antes de conocer a Jesús, era impulsivo. Y después de conocer a Jesús, siguió siendo impulsivo. Pedro era el discípulo al que Jesús tenía que estar corrigiendo. Pedro era el discípulo al que Jesús tenía que estar mandando callar, porque siempre, como decimos comúnmente, se la pasaba metiendo la pata, se la pasaba cometiendo errores. Pero todo esto no fue obstáculo para ser instrumento usado por Dios. Esa impulsividad de Pedro, de su temperamento, de su personalidad, fue lo que permitió que una vez que Jesús ascendió, empezaran a predicar el evangelio. Dice que la primera vez que Pedro predicó el evangelio, se convirtieron 3,000 personas y luego se convirtieron 5,000 personas. Y así hasta poder como establecer las bases, ¿no? de la iglesia primitiva. Y es que Dios no va a suprimir quién tú eres, o tú no tienes que buscar ser otra persona para que Dios te use. Por ejemplo, mira, a mí me gusta hablar bastante y pues yo creo que ya te diste cuenta que me gusta hablar bastante, pero me gusta hablar bastante cuando no hay mucha gente alrededor. Es decir, yo soy de las que hablan frente al espejo cuando no hay nadie, o soy de las que hablan sola. Cuando estás sola empieza a bla, 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 hablar mucho. Pero cuando estoy delante de muchas personas, me callo la boca, se me congela la lengua. Y pues es mi personalidad, soy un poquito tímida y un poquito retraída en muchos aspectos y en muchas cosas. Pero había como esta necesidad y este deseo de compartir un poquito lo que Dios coloca en mi corazón y esa hermosura de la palabra del Señor. Y yo dije, bueno, ya que no soy tan como Pedro, de pararme en un lugar y decir, hombres, mujeres, niños, escuchen la palabra de Jehová. No soy tan como así, yo soy más bien, sí, yo creo que si Pedro hubiese estado en ese momento y yo con Pedro, yo hubiese estado parada detrás del arbolito mirando a Pedro y haciéndole, genial, Pedro, te apoyo, pero desde aquí que nadie me vea. Pero eso no es impedimento y eso no ha sido impedimento para que Dios obre en mi vida y en algunos casos a través de mi vida. Y ha tratado conmigo y Dios ha tenido ese trato especial y en amor y en misericordia para que yo hoy pueda estar aquí y no te voy a negar que me da así como ¿sabes? Como maripositas en el estómago. Pero cuando entendemos nuestra identidad o cuando tenemos una identidad clara en Dios, pues sabemos que podemos hacerlo desde la paz, que podemos servir a Dios, que podemos ser instrumentos desde la paz, desde el gozo y desde la tranquilidad, que Dios nos va a usar tal cual nosotros somos. Para algunos es fácil poder compararse con otros. Quizá alguna persona que no se le dé bien eso de hablar o de expresarse con palabras, ven a otro que habla mucho y habla y habla y habla y habla y habla, que no calla y que no para, y dicen
ojalá y yo tuviera esa facilidad de palabra que tiene esa persona. Quizá así Dios pudiera usarme más o Dios pudiera usarme. O quizá una persona que no tenga X o Y talento o X o Y capacidad y se compara con otra y quizá pudiera llegar a pensar, si yo tuviera el talento o la capacidad que tiene esa persona, posiblemente Dios pudiera usarme. Pero es que Dios no ha creado robots, y te lo dije al principio, Dios no nos hizo en masa, así en una producción como industrial. Dios con cada uno de nosotros se tomó su tiempo y detalle a detalle nos fue formando, nos fue creando. Todas las capacidades que tú tienes y que a lo mejor yo no las tengo, eso Dios lo va a utilizar. No necesitas cambiar, no necesitas perder la esencia de quien tú eres, porque es que Dios te hizo tal cual tú eres. ¿Qué es lo que va a perfeccionar Dios? Va a perfeccionar o va a santificar lo que nosotros somos para poder ser esos instrumentos perfectos y preciosos, o maduros y preciosos en sus manos. Es decir, no cambia quién yo soy. Dios me santifica en Él. Su Espíritu Santo va a empezar a santificar para yo poder hacer, para yo poder escuchar y para yo poder ir en obediencia a hacer lo que Dios me manda hacer. Ahora, Diana, has hablado mucho, has dicho mucho, pero todavía no entiendo qué es lo que es eso de identidad. Bueno, te voy a explicar así como Dios me lo explicó, en las mismas palabras que Dios me lo hizo entender, y para eso vamos a estar leyendo y te voy a compartir esta palabra en el libro de Juan, capítulo 15, versículos 4 y 5. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Diana, me dejaste en las mismas porque sigo sin entender qué es la identidad. Ok, te lo digo tal cual como Dios me lo hizo entender. Imagínate que esto que está aquí representa un espacio de tierra, ¿ok? Un espacio determinado, un territorio determinado. Y mientras tú estés en ese territorio determinado, tú te sientes pleno, te sientes feliz, tienes provisión, tienes amor, tienes seguridad, tienes absolutamente todo lo que puedas necesitar estando en ese lugar. Ahora, si tú te sales de ese lugar, vas a ser o te vas a sentir como un astronauta que está dando vueltas en el espacio, sin rumbo, sin un camino, sin poder colocar los pies sobre algo firme. Nada te va a bastar, nada va a ser suficiente, nada te va a llenar, sino que vas a estar en una constante búsqueda, en una oscuridad eterna, sin saber a dónde ir, sin saber qué hacer. Eso es la falta de identidad. Ahora, ¿cómo me revela, cómo me muestra Dios lo que es la identidad? Cuando yo estoy en este lugar, me siento bien, me siento pleno, porque ese es el lugar en donde debo estar. Pero si ese lugar no es un territorio o un terreno X, sino que ese lugar es otra cosa, fíjate, para nosotros en el mundo, en la tierra, en lo natural, mi identidad es un carnet, un documento que dice quién soy, cómo me llamo, dónde nací, y hay un número, una serie de números, de dígitos que califica o que me posiciona dentro de un determinado número de personas, de habitantes. Pero para Dios, la identidad no es eso. Estamos acostumbrados a que la identidad es un algo, pero para Dios no es un algo. La identidad para Dios es un dónde. Y ahí es donde vamos a lo que te expliqué hace ratito de ese terreno. Cuando estoy allí, es cuando estoy pleno, completo, y cuando me siento satisfecho en todas las áreas de mi vida. Es decir, cuando estoy en Cristo, cuando estoy en la presencia de Dios, estoy completo, estoy donde debo estar, porque yo fui creado a imagen y semejanza de Dios. Yo estoy hecho para permanecer, para estar, porque separado de este lugar, es decir, separado de Jesús, nada puedo hacer. Ahora, ¿qué es la identidad? La identidad no es un algo. La identidad no es un algo que yo puedo conseguir, ni natural ni espiritual, no es algo que puedo sostener. La identidad es un dónde estoy. La identidad es Cristo Jesús. Mi identidad es estar donde Dios está. Mi identidad, lo que me hace ser, es estar en su presencia. Lo que me hace ser es estar y vivir para Él. No es lo que yo pueda tener, es quien me tiene a mí. Esa es mi identidad. Pero en Dios yo me siento completa. Y desde ese completo, desde ese lugar en mi vida, yo puedo hablar y puedo testificar de quien Jesús es, sin miedo, sin temor y con plena y completa libertad de que estoy siendo justa y exactamente lo que Dios necesita y quien Dios necesita que yo sea. Así que, por favor, deja de compararte.
Deja de buscar o de querer parecerte o de querer ser como alguien más. Eres exacta y perfectamente como Dios necesita que seas para cumplir el propósito que Él estableció en ti desde que te creó o desde la fundación del mundo. Eres exactamente quien necesita Dios que tú seas. Que hay cosas que Dios tiene que santificar, que hay cosas que Dios tiene que quitar, porque es que no te falta nada. Más bien, y lamentablemente, nos están sobrando cosas que no se están alineando al diseño original de Dios. Entonces, allí es donde Dios viene, nos toma, nos procesa y empieza a quitar para dejar única y exclusivamente su preciosa, perfecta obra de arte que eres tú y que soy yo. Y yo espero en el nombre del Señor que este episodio haya sido de mucha bendición para tu vida. Pues nos vemos en el nombre del Señor en un próximo episodio, la próxima semana. Y mientras tanto, pues oro para que sigas escuchando la voz del Señor y para que sigas poniendo por obra cada una de las cosas que Él te manda. Así que, amada, amado, Dios te bendiga, Dios te guarde. Nos vemos prontamente y recuerda, no estás solo. Nos vemos, chaito.